Te doy la bienvenida a otra edición de Reflexiones de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. Una de las mejores series que ha salido en el siglo XXI es Breaking Bad, creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston. Es la historia de Walter White, un maestro de química frustrado que siente jamás ha logrado algo útil en su vida, excepto ser un mediocre del montón. Pero no es algo con lo que haya vivido toda la vida. No ha sido un peso que marchitara su existencia en tantos años. Se trata de que alrededor de su 50º cumpleaños es diagnosticado con cáncer de pulmón, lo que no solo hace que tome conciencia sobre la brevedad de la vida, sino también del precario porvenir de su familia. ¿Qué será de ellos una vez que todo termine? Su salario de maestro es ínfimo, su esposa no ha trabajado en mucho tiempo, su hijo padece una discapacidad motriz. En un principio, Walter White solo quiere dejarse morir porque no cree que valga la pena iniciar un tratamiento que alargue su vida, pero convierta sus últimos meses en un calvario. Después de muchas discusiones, él acepta el reto de luchar por su vida con quimioterapia, aunque esto implicaría un gasto médico gigantesco que la familia White no puede costear. Cuando escucha de su cuñado Hank Schrader, oficial de la DEA, que hay narcotraficantes haciendo muchísimo dinero, comienza a brotar de su mente una curiosidad inédita. Lo acompaña para ver la aprehensión de un sujeto, pero cuando todos los oficiales están en el fragor de la acción, Walter observa que el verdadero responsable de la operación ilegal escapó en un automóvil con una matrícula relacionada al apodo del narcotraficante que estaba persiguiendo a Schrader. Walter lo reconoce como uno de sus exalumnos de preparatoria, Jesse Pinkman. Más tarde va a buscarlo y le pide entrar en el negocio, puesto que sus conocimientos de química lo harían un excelente cocinero. Al principio, Jesse se niega, pero al ver que no hay muchas opciones, acepta la propuesta de Walter White. Desde entonces se embarcarían en una desventura repleta de altibajos para tener un negocio de metanfetaminas rentable. La cuestión con su historia es que los vemos ganar dinero, complicarse la vida, salir del apuro perdiendo todo el dinero que habían ganado y volver al punto de inicio pero con más experiencia. Jesse Pinkman es un idiota pero con el empuje necesario para arriesgarse en las calles, mientras Walter White lo instiga a buscar cada vez más ganancias y expandirse. La cercanía de la muerte ha detonado muchas cosas malsanas en Walter, que ahora se preocupa muy poco por tomar riesgos ya que no tiene nada que perder. Esto hace que aflore una parte de sí mismo que constantemente había reprimido, además de que la propia enfermedad afectaba su juicio. Conforme la serie avanza, se puede notar que está desarrollando una personalidad narcisista y antisocial. No le importan los demás y sobreestima sus habilidades. Siente que ahora puede darse el lujo de ser malo. Sin embargo, no tiene la experiencia en ese mundo de corrupción y crimen, así que muy pronto se enfrenta con gente que no solo fantasea con matar, sino que ya lo ha hecho, y hasta por los motivos más banales. Sin embargo, lo que caracteriza esta historia es que muy pronto nos damos cuenta de que para Walter White no se trata solo de conseguir dinero para su familia y solventar sus gastos médicos. Todo lo que ambiciona es sentirse poderoso y superior a los demás. Es por ello que prefiere tener a Pinkman a la mano en gran parte de la historia, porque es alguien de poco seso al que puede manipular a su antojo, al grado que lo convence de asesinar a alguien inocente para salvar su pellejo. Lo mismo sucede en el spin-off Better Call Saul, donde vemos al abogado Jimmy McGill agobiado por su mediocridad, la cual lo tiene estancado en la pobreza. Por más que se esfuerce en salir adelante, hay algo que lo retiene en pagos minúsculos, una carcacha y un cuarto de calentador adaptado como oficina. Esto se debe a que Jimmy siempre ha sido un estafador, pero ahora se esfuerza por jugar limpio. No es lo suyo, pero por respeto a su hermano mayor, Charles McGill, trata de mantenerse en el camino de la rectitud. Cuando las circunstancias adversas lo orillan a hacer trampa, Jimmy entiende que en un mundo que le excluye, su única oportunidad de vivir bien es embaucar a los demás. Eventualmente descubre que su propio hermano es quien ha estado bloqueando su ascenso en el mundo de las leyes, así que se decanta por completo al lado oscuro. Aunque al principio Jimmy engaña por ganar dinero, el devenir de su empresa demuestra que eso no lo deja satisfecho. Disfruta la estafa más que hacerse rico. Llega un punto en el que su resentimiento lo embarga tanto que se dedica a arruinarle la vida a un tipo, al punto que cuando lo confronta termina siendo asesinado. Hacia el final de la serie, el mismo Jimmy McGill asegura que todo aquello se trató de ganar dinero, a pesar de que sabía que sus acciones eran incorrectas. Pero al verlo en acción por 6 temporadas, se entiende que todo lo que hizo se debió a que tenía cosas que probar. Caía demasiado fácil en provocaciones, siempre hacía el mal sin mirar a quién, y a pesar de las alternativas que tenía, siempre buscó escalar todo hasta las peores consecuencias, al igual que Walter White.
Cuando empiezas a jugar Grand Theft Auto Online, tu personaje inicia como un desconocido que tiene que ganarse su lugar dentro del mundo de las mafias. Tristemente, tu primer contacto con aquel mundillo es el inútil de Lamar Davis, quien siempre te encargará trabajos difíciles con poca recompensa y a menudo lo llevará a ningún lugar. Él no prospera y tú tampoco. A diferencia de Lamar, tu personaje solo está interesado en ganar dinero. Por cuestiones del presupuesto del juego, tu personaje es mudo, ya sea hombre o mujer, aunque esto sirve como una característica fundamental para el tipo de criminal que se busca establecer en el juego online. Tu personaje no necesita jactarse de saber nada, ni arma grandes conspiraciones para construir una escalera al cielo, simplemente hace lo que tiene que hacer para ganar más dinero. De manera rápida, lo contratan para un trabajo, lo hace y listo. Cada golpe es un mal paso al que debe dar prisa. Está cargando una piedra de Sísifo que al menos le deja ganancias, pero vez tras vez tiene que arriesgar la vida en múltiples formas para llevar comida a su mesa. Es una vida complicada. Cada entrega de Grand Theft Auto parece tratar de lo mismo. Eres pobre y sin muchas opciones, así que tu única alternativa es conseguir un arma y arriesgar el pellejo, convirtiéndote en ejército de un solo hombre contra una organización criminal tras otra, todo con el afán de no volver a la sucia cloaca de donde saliste. En la ficción puede representar la odisea de alguien que superó todas las adversidades para volverse rico y asegurarse de no recaer en la carestía, pero al mirar hacia la gente que está alrededor, toda la aventura y todo el antiheroísmo simplemente no están. Solo hay impotencia, autoestima baja y una desesperación tan grande donde no cabe lugar para la diversión. Aquellos que me sigan desde tiempo atrás seguro recordarán la vez que trabajé en un taller de serigrafía por un par de meses en 2018. Lo hice porque necesitaba dinero para el regalo de cumpleaños de Mapachita y también para llevarle a comer a un buen lugarcito. Las condiciones laborales parecían adecuadas. Entrabas a las 8, a las 10:30 paraban labores para desayunar, a las 11 reanudábamos, a las 2 tocaba ir a comer, a las 3 volvíamos a trabajar, salíamos a las 18:30. Los sábados se trabajaba de 8 a 14 y para el desayuno había tamales gratis y atoles para todos. Para mí aquello era estupendo. No obstante, había un detalle importante: eran muy rígidos con la puntualidad. Tenías, entre comillas, derecho a 15 minutos de retardo en la hora de llegada por semana. Si te pasabas de ese tiempo, te regresaban a tu casa, como si estuvieras en secundaria. Y si hacían eso, te descontaban el día y también al tener la semana incompleta te quitaban un bono. Son medidas absurdas que realmente solo sirven para quitarle dinero al trabajador. Había allí un señor que llevaba ya un par de retardos. Me contó el problema que tenía. Vivía bastante lejos del taller y llegar a tiempo le costaba mucho esfuerzo. Ya saben, transporte público atiborrado de gente, un completo infierno. Justo el día que terminaba la semana, noté que este señor no había llegado a tiempo de nuevo, y para mis adentros hasta me burlé cándidamente y pensé, el güey ya perdió su bono. Alrededor de las 8:30 lo vi llegar a su estación de trabajo, dejar algunas cosas y luego irse. Tenía el dedo pulgar izquierdo completamente abultado, una herida grave. A la hora del desayuno me enteré de la supuesta historia detrás de aquella lesión. Lo habían asaltado cerca de su casa y le rompieron el dedo. Se le dio incapacidad por lesión y se fue a una clínica. Escuché comentarios en contra de los delincuentes, la violencia, los asaltos, pero siempre sospeché que ese señor se había roto a sí mismo el dedo solo para no perder el bono por llegar tarde. Así de grande era su necesidad de no perder 500 pesos. Nunca pude confirmarlo, pero todas las piezas parecían encajar. Desde que el tema del narcotráfico en México se puso de moda con videos de decapitados y otras cosas, muchos periodistas se dieron a la tarea de exponer, denunciar y analizar varias prácticas comunes entre los diversos cárteles que ocupaban el territorio nacional. Algo que a mí me llenó de consternación fue enterarme del sicariato asalariado. Regularmente cuando vemos una serie, película, videojuego o lo que sea, es muy habitual que se nos pinte la figura del asesino a sueldo como un mercenario dispuesto a todo. Casi siempre alguien con entrenamiento militar, que va a todos lados con un rifle de francotirador a cuestas y cobraba una suma inmensa de dinero por blanco. Pero lo que las crónicas periodísticas detallaban desde el año 2010 es que había personas a las que se les pagaba un sueldo fijo semanal y mataban a quienes se les indicara. Si había que matar a un solo sujeto, esa semana se cobraba 1,000 pesos. Si había que matar a 10 sujetos, esa semana se cobraba en 1,000 pesos. En total, 4,000 al mes, sin variaciones. Una cantidad que por aquel entonces era la misma que ganaran los empleados de call center en atención a clientes. Era un trabajo igualmente riesgoso.
Nunca se sabía si a quien tendrían que asesinar estaría armado o cerca de gente armada. Por ese salario arriesgaban la vida, y la vida de sus víctimas eso es lo que valía para ellos, 4,000 pesos al mes. Como siempre, todo depende del contexto. Para quienes siempre han tenido una vida cómoda, les parece absurdo que una cantidad de dinero tan ínfima valga la pena el riesgo y el derramamiento de sangre. Para aquellos, los menesterosos, los desvalidos, los paupérrimos, esos 4,000 pesos eran la diferencia entre su familia comiera o no. A menudo, muchos bromeamos con eso de que somos pobres porque no pudimos comprar los boletos de un concierto, un buen teléfono celular, una consola de nueva generación, un videojuego nuevo, el combo más costoso en el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una idea real de lo que es la verdadera pobreza y lo que hace con la mente de una persona que simplemente fue arrojada a un contexto así, en el que no tiene nada ni nadie que le explique cómo conseguir algo. Hacen lo que pueden a como el ambiente les da a entender. Falta de acceso a educación básica, servicios básicos, simplemente están relegados. Es una desesperación enorme, así que están, por lo tanto, dispuestos a lo que sea. La otra vez se hizo viral una frase de un restaurante de comida mexicana, La Casa de Toño, y allí decía: yo prefiero llegar a mi casa cansado de trabajar que llegar a mi casa cansado de buscar trabajo. Y como era de esperarse, la gente mimada que hay en internet empezó a chillar porque esta frase les parecía la epítome de la explotación laboral, llegando a comparar tal frase con la del señor Burns de "no lo olvide, usted está aquí para siempre". Para alguien cuyas necesidades siempre han estado cubiertas, esa frase puede sonar a amenaza: trabaja duro o te despido. Para quien sabe lo que es pasar hambre, pero aún peor, sabe lo que es la angustia de que la gente que depende de ti lo haga, esa frase es un leitmotiv. Oportunidades que, por pequeñas que sean, se tienen. Es mejor saber que tienes un empleo que te dará el dinero necesario para sobrevivir. Agradecerlo sería sublimar demasiado el origen de tales oportunidades, como si alguien preternatural estuviera cuidando de nosotros cuando no es así. Es solo el contexto en que habitamos, y no hay que perder eso de vista, para que tratemos de mejorarlo. Hay que trabajar por ello, porque a menudo mucha gente habla de los derechos como algo fundamental, como un principio elemental de la existencia, pero no entienden que son cosas por las cuales se tiene que luchar. ¿Pero qué piensas tú de este tema? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.